¿Cómo están? Buen día, vamos prendiendo las cámaras. Perdonen, me equivoqué y me estaba metiendo en una reunión del jueves, entonces no me dejaba entrar porque me dice que estaba hablando con la Bedel, que es del jueves. Después miré bien, me había equivocado. Están muy pegaditos en el Excel y le había cliqueado el de abajo. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Pudieron hacer los cuestionarios, las evaluaciones de parcial? Bueno, enseguida vamos a ver eso. Vamos a ver también hoy la clase 9, ¿sí? No, perdón, la clase 10. No, la clase 9. La clase 9, ¿no? Sí, la clase 9 creo que era. No me acuerdo. La ¿Qué clase clase era? ¿Qué 9 disculpa? era de variables e hipótesis. Por eso, la de esta semana. ¿Era la 9 o la 10? El número, no me acuerdo. La que habilitaron ahora es la 10. La 10. Ahí está, la 10. Bien. Que vamos a ver lo que es la muestra, ¿sí? Vamos a trabajar, pero en la segunda parte. En la primera hora vamos a trabajar sobre los cuestionarios. Pero bueno, primero quería preguntarles si vieron la noticia, es un refuerzo, no es de la cátedra en sí, es de la institución, vieron el seminario Jornadas de Investigación. No sé si les habían avisado desde otro lugar, les había llegado el comunicado, ¿no? Bueno, a mí me llegó desde el área, el IUR está constituido, además de los departamentos, las unidades académicas, que es donde se dictan las carreras, toda universidad tiene estas áreas, ¿no? De extensión, una de extensión y otra de investigación, que son, se le dice que son las tres patas, los tres pilares de la universidad. Entonces, todas las universidades tienen esta constitución porque es parte de la función universitaria, ¿no? Formar, digamos, profesionalmente, y por el otro lado formar en investigación, por eso está el área del instituto, el IUR tiene institutos, el Instituto de Investigación y lo que es el área de extensión, que van de la mano. Por ejemplo, la investigación del área de investigación para, como hemos visto, generar nuevo conocimiento, ¿cierto? El área de extensión es para tomar ese nuevo conocimiento y se puede llevar a la población, por eso es extensión, porque lleva afuera de la universidad. em, Exteriormente, digamos, ese valor en el conocimiento de diversas formas. Por ejemplo, a través de cursos, una forma es la capacitación, otra es los programas sociales, ¿vieron? Es como decir, bueno, supónganse que nosotros podemos presentar un proyecto, supónganse con respecto a la educación física y decir, bueno, supónganse, se me ocurre, ¿no? Así como muy rápido, bueno, ofrecer nos ponemos puestitos, vieron, en algún lugar o virtualmente, no sé, ofrecemos, como decir, bueno, para valorar los niveles de sedentarismo, supónganse, ¿no? Y actividad física, como asesorar a las personas dentro de la especialidad de educación física, decir, bueno, qué actividad se les puede recomendar, ¿no? De acuerdo a sus gustos, no sé, estoy inventando ahora el momento, ¿sí? Pero digamos, toda esa cuestión ya sea a la población, ya sea gratuita o no, es parte de la función de extensión de la universidad. Y eso es propio para los estudiantes. También es una forma, es otro canal de formación, ¿no? No solo estoy cursando materias, digo, la formación en la universidad no se circunscribe a cursar y rendir materias, es mucho más amplia. Y por el otro lado está el Instituto de Investigación, que es donde ustedes tienen la posibilidad de aprender justamente estas habilidades a lo que hacen a la generación de nuevo conocimiento. Bien. Bueno, entonces, el IUR tiene, todas las universidades tienen un evento al año donde se comunica, que todavía no lo hemos visto, pero la ciencia creo que apareció en las características al principio, o sea, tiene que poder ser comunicable. Si, si yo hago una investigación y no se comunica, no se divulga o difunde ese conocimiento encontrado, no es ciencia, se dice, ¿bien? O sea, el sentido de la ciencia es comunicar. Investigamos esto, encontramos esto. Bueno, ¿alguna vez han participado de algún evento científico, académico? En educación física hay un montón, o sea, supongo, no sé, a ver, congresos bueno, el Congreso de la Motricidad que estuvo el otro día, ¿lo vieron? Del IUP, con otras universidades, ¿no? ¿No les llegó la comunicación? Tienen que aprovechar, porque todo eso, incluso es todo gratuito, o sea, hay cosas pagas, pero mucho gratuito, que ustedes todo eso lo suman al currículum. Tiene
muchísimo peso, pero muchísimo peso en el currículum, ¿sí? Las capacitaciones, con evaluación, sin evaluación, la participación en congresos, como participante, como expositor, como, no sé, tiene muchísimo, o sea, suma, uno va haciendo una carrera académica, eso sirve. Profe, yo no me quiero dedicar a la universidad, bueno, la escuela también suma, o el club, ¿sí? Porque la formación, como les digo, de profesional no es solo el título. Si se quedan solo con el título, es súper pobre y no van a poder competir. Saben que hay que competir, no por lugares, lógicamente, uno cuando pasa por una selección de recursos, o sea, para empleo, para trabajo, uno compite. Es así, e incluso en la docencia vamos sumando puntos por esa participación en los congresos, se presentan los certificados, por todo lo que participemos se va sumando puntos al bono de puntaje docente. Y por fuera de la docencia, nada, está ahí en el currículum, sí, suma un montón, pero un montón, suma por cantidad incluso. Así que digo, para que tengan en cuenta, las ciencias, el Congreso de Motricidad fue el fin de semana pasado, no, el anterior tampoco, el otro, hace 2 semanas atrás. Es más, tenemos que hacer actividades, bueno, aprovecho y les comunico esto porque ayer justo me habló la directora, tenemos que hacer actividades con respecto a ese congreso quedó grabado, se transmitió por YouTube. Es más, yo la comisión, tengo una comisión los viernes en la mañana y ellos tenían que ir al congreso y no tuvimos clases, por ejemplo. Entonces, bueno, tengo que darles una actividad que está con respecto a ese congreso en particular. Tuvo Blasquez Sánchez, no sé si lo leyeron en TEF, Blasquez Sánchez, un referente de la educación física español. ¿Lo han escuchado? Un señor súper importante. Bueno, y estuvo en la tarde. Yo no lo pude escuchar en la tarde, pero se puede ver las grabaciones. Y así, disertantes de todas partes, digo, habían de España, no solo de acá, era un congreso internacional de la motricidad. Sí. Bueno, entonces, bueno, vuelvo a el que se va a hacer de investigación, que no es de educación, o sea, no específico de educación física, sino es del IUR, es de investigación. La semana que viene es el jueves 30, es todo el día, y no sé ustedes qué cursan el jueves. ¿Cursan algo? Tenemos 2 materias prácticas. Ah, claro, Sí, nosotros también. la institución, como el de motricidad, suspendieron clases, entonces como está muy pegadito decidieron no suspender las clases, entonces sí nos piden a los profes, y esta materia, como está íntimamente ligada con investigación, entonces sí nos pidieron. Por eso es probable que ustedes con las prácticas no corten por una cuestión de no quitarles más clases, pero bueno, va a estar todo el día el congreso. Lo que sí no sé si va a quedar grabado, eso no. Como es algo interno, tal vez no queda grabado. Em, bueno, es el de la motricidad, fue ahí en el URB, fue en River Plate, presencialmente, lo que pasa es que lo transmitían por YouTube, pero este no, este es algo más íntimo, más propio. Y bueno, entonces le subí ahí en archivos, le subí el material que me enviaron y un trabajo práctico también, que es desde esa área. Un trabajo con respecto a alguna de las si pueden hacerlo, después lo hablamos acá, ¿sí? Es identificar algunos elementos que dentro de lo que hemos visto, si ustedes pueden identificar en algunos de los trabajos que se exponen, en estos eventos participan muchísimo los estudiantes, o sea, compañeros de ustedes, participan muchísimo por ejemplo, vi en el cronograma que, por ejemplo, hay dos tesistas, o sea, bueno, que vi que una es Aileen, que usted, no sé, es la bedel de ustedes, ¿cierto? Aileen. Müller. Bueno, vi que no sabía, ha presentado su tesis, parece. Entonces, bueno, una expone ella. Entonces muestran sus tesis. Después hay otros que están en proceso, o sea que todavía no terminan la tesis. Bueno, y después otras, bueno, no sé, que presentarán otros trabajos no sé si investigación o qué van a presentar, pero son compañeros, digamos, estudiantes más avanzados. Sí, yo por lo que vi eran estudiantes más avanzados. Pero bueno, y ahí también hay muchos investigadores, también los del IUR presentan, y no sé si hay investigadores de afuera también. Así que bueno, está bueno, como experiencia me parece que está bueno y empezar a introducirnos en este mundo, no saber simplemente desde el lenguaje esto de la teoría, sino también ver esta vida social que tiene la ciencia, ¿no? De poder compartir lo que se investiga, cómo, bueno, y me parece que está bueno como experiencia también para saber poder identificar, a ver si estoy comprendiendo como por el lenguaje técnico, ¿no? Lo que están diciendo, ¿cierto? Como si me meta a un congreso, me meto a un congreso de física cuántica. Yo no sé qué tanto yo puedo ir, pero yo no sé qué tanto voy a captar de esa información, ¿sí?
Así que bueno, me parece que está bueno como ejercicio, ¿no? Y en un futuro seguramente ustedes también van a tener que estar ahí en ese lugar, entonces está bueno ver cómo es, porque no es nada fácil, exponer no es nada fácil. Les diría que es peor que un examen literal, o sea, a nivel de nervios y todo, creo que es peor. Y más en esto, en la parte más de investigación y lo que es más formal. Bueno, bueno, así que ahí tienen en archivos generales, les generé una categoría de generales para ponérselos ahí al material. Repito, es el 30, pues 30. Bueno, comencemos entonces con cualquier duda que tengan, me escriben. O le escriben a secretaría. Ustedes no tienen, pregunta, ¿vieron cuando en la secretaría virtual no tienen la posibilidad de escribir al área de investigación o que salen personas o cómo? ¿Sabían que había un área de investigación? ¿Cómo sabían? A mí una vez la profe de filosofía Flor Sí, me contó si quería participar o me contó cómo era. te convocó para un proyecto. Claro, porque Flor es parte del Consejo de Investigaciones. Ella trabaja para el instituto. Ujú. Flor, la profe también Gaby, que es la contenista acá también. Bien, y el responsable es Luciano Centineo, que no sé si lo habrán tenido, es profe de filosofía, no sé si lo tuvieron en filosofía. ¿Sí? Ah, bueno, él es el responsable de ese instituto. Sí, ustedes pueden participar, incluso hay o no sé ahora cómo están las políticas de investigación con respecto a los estudiantes, pero yo cuando he tenido estudiantes en investigación, bueno, en una época se les descontaba un porcentaje, pagaban menos cuota, pero yo después con mis estudiantes investigadores, que ahora ya están recibidos, tenían un sueldo, o sea, por su categoría, directamente les pagaban un sueldo, ¿sí? Entonces está bueno. Por eso, y ustedes cuando se reciben, incluso siempre las instituciones tratan de buscar, y más el IUR, que va creciendo muchísimo. O sea, es impresionante lo que va creciendo, digo, por la virtual, es como entonces, siempre están buscando profesores. Cuesta mucho conseguir en educación física gente formada académicamente, muchísimo, porque los profesores son más pragmáticos, vieron más prácticos, digamos, no estudian académicamente. Entonces, uno de los requisitos de la formación y para poder dar clase en la universidad, en cualquier universidad en el mundo, es esto, ¿no? Tener esta formación académica científica. Y cuesta un montón y las instituciones siempre dan prioridad a los egresados propios. ¿Por qué? Porque la institución ya forma con un cierto perfil, ¿cierto? Entonces, qué mejor es distinto a adaptar o que alguien se acomode a todo lo que es institucional, la misión, la visión, la ideología, lo que, ¿no? Hacia dónde apunta. Eh, entonces siempre se le da prioridad, es más, en los concursos docentes tienen prioridad estudiantes, o sea, exalumnos de la institución. Entonces ya si ustedes tienen participación en investigación, congresos, todos los eventos, la verdad que les suma un montón de puntaje para poder competir con el resto. Entonces, digo, también, ¿no? Bueno, igual que la escuela, como todo, pero como salida laboral es importante. Bueno, vamos a los cuestionarios. A ver, quiero aclarar algo antes que nada con respecto a los cuestionarios que em, no lleva nota, es una, como les dije, que es una actividad más, em, simplemente va a ir como hecho, ¿no? Realizado o no, o ausente, supónganse, ¿no? O sea, ausente que no se hizo. Pero, digamos, aprobado o ausente, esas serían las opciones. No me interesa, creo que yo les dije que no me interesaba la nota. Un segundito. Claro, me metí al aula de Río Grande. Pero digo esto porque por ahí que se pasan las respuestas y todo eso, a mí no me importa en realidad. O sea, el perjuicio es para ustedes mismos, no para, no, digo, no para la cátedra en sí. Sí, les voy a compartir pantalla, vamos a las evaluaciones para ver más o menos cómo les fue. Y voy a trabajar, por lo menos lo que nos queda de esta primera hora, vamos a trabajar, a ver, vamos a trabajar sobre los resultados de esto. Bien,
O sea, no hay ninguna para seguir, o sea que supuestamente están todos aprobados, por lo que veo acá. Bien. Aprobada, 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 aprobada. Igual se aprueba con 40%, pero bueno. Pero ahí vamos a ir viendo, me voy a meter a cualquiera, ¿sí? A cualquiera de los. No es para mirar, sino para ver las preguntas. ¿Por qué? La idea, como vieron, como todo múltiple opción, es como se pide la respuesta, pero no. Digamos, eso no evidencia, por eso no pongo nota, no lo tomo en cuenta, porque realmente no evidencia si realmente se sabe o no, porque por ahí yo le puedo, me parece que es esta, ¿bien? Pero ¿por qué me parece? Y no sé, algo me dice que es esta, o por ahí al azar, ¿vieron? Y entonces le pegué. Entonces, ¿qué me interesa ver? Es que ustedes se puedan comprender, se puedan fundamentar. O sea, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta es verdadera o por qué es falsa? ¿Bien? Entonces, bueno, empiezo con la primera. La investigación, para ver qué tanto ustedes pueden fundamentar. En general, hablo del grupo en general. La investigación científica comienza por la hipótesis que se plantean para generar el proceso de investigación. ¿Por qué es falsa? ¿No comienza por una hipótesis o una investigación? Primero necesito un problema y tener las variables. Bien, bien, Dani, ¿un problema o qué más? Hay otros, hay autores, porque hay como una desviación de criterios, digamos, de opiniones, por así decirlo, o de posturas, más que opiniones, posturas. Hay unos que dicen que es a través del problema. Sí, La- la idea, el problema. bien, bien, Roma, o la idea, ¿no? Hernández Sapiri, por ejemplo, dice, habla de una idea. Porque, por ejemplo, esto que cuando yo les he dado ejemplo, decir, bueno, supónganse que me pregunto, ¿la educación física actual satisface las necesidades de las generaciones, de las emergentes, de las nuevas generaciones? Y no estoy hablando a partir de un problema, ¿cierto? Sino digo, bueno, quiero saber realmente si, cómo estamos, ¿no? A lo que se ofrece la educación física y a las nuevas generaciones. Y no necesariamente es un problema. Entonces, problema o idea. Bien, cualquiera de las dos. Bien, muy bien. Las características del conocimiento científico. Bien, ¿por qué es esa y no las otras? Las otras, me comí las S. ¿Por qué? ¿Qué tienen las otras de falsas? Por así decirlo, que. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, infalible no es, Bien, muy bien. Ahí hay una falsa. Ah, sí, Bien. habla ya tampoco como es que superficial, ¿Dónde está superficial? Ah, abajo. abajo Bien. en la última. Bien. O bueno, subjetivo General subjetivo. no debería ser. Está bien. Em, ¿Y el primero? el Racional, primero, riguroso, em, predictivo, verdadero. ay, no me acuerdo eso. A ver, racional es. El conocimiento científico es racional. Vamos palabra por palabra. ¿Es racional o no? El conocimiento científico. ¿Qué significa que es racional? ¿Qué es lo contrario de racional? irracional es, pero profundo, depende cómo sea la investigación, puede ser o Ok, pero podría ser. no. Racional Sí, lo contrario de lo pasional. La ciencia racional. Es racional, bien. Profundo, bien. ¿Qué tan profundo? Depende de Roma, como dice, ¿no? Bien, riguroso, ¿es riguroso? Sí. Predictivo, sí. por decir. Mm, puede Sí, llegar a sería, dar porcentajes de predicción, no sé. Y bueno, pero se puede animar a partir de que sucede esto o de analizar otras situaciones parecidas. Yo puedo decir, "Ah, acá va a pasar esto, ¿no? Qué sé yo, a ver, Sí, meteorológicamente hablando, no sé, las nubes están así, entonces mañana vieron que hasta la misma gente dice, no, o sea, en el campo, analizan las nubes y ya saben que cómo va a estar el clima el otro día, ¿o no? Eso es predecir, ¿bien? A partir de la observación de ciertos fenómenos, pero eso es porque, por la ciencia o por también esto de decir del conocimiento, ¿no? En el campo decir que cómo se maneja el clima. Bien, ¿verdadero?
conocimiento, que hablábamos, acuérdense, de la verdad. Que no era, como que no se podía definir la verdad, sino que era como con los conocimientos Bien, y situaciones que se tienen actualmente, se considera que es una verdad parcial, pero ahí bien. como que lo estás englobando en un, como en definitivo. Claro, como el absoluto. Esos son los Claro, puede ser refutado, o refutado o modificado, entonces como que pierde la condición de bien, verdad, digamos. bien. Entonces hablamos más de veracidad. En ciencia hablamos de veracidad, de confiabilidad, ¿no? De que estos datos sean confiables, veraces, que se relacionen, la veracidad se relaciona con la realidad, pero no como algo absoluto, como dice Iñaki, sino como un acercamiento a esa objetividad, ¿no? Entre el sujeto y el objeto. Entonces ahí la verdad como absoluta, la ciencia no maneja verdades absolutas. ¿Bien? Bien, entonces por eso las otras, fíjense, bueno, esta no se construye con conocimiento previo. Fíjense que ahí habla de la ciencia como en el paso de construcción, ¿no? O sea, del método científico está hablando ahí la ciencia. Bien, para Carlos Sabino, los momentos, uy, esta está incorrecta acá. A ver, ¿cuáles son los momentos de investigación acá? Bueno, está la correcta abajo, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué ninguna es Porque correcta? ahí está, digamos, mal el orden. Bien. Sería proyectivo, Ujú. metodológico, técnico y sintético de análisis. Bien, tal mal el orden nada más, pero son los pasos. Bueno, fíjense cómo son las preguntas múltiple opción, ¿no? Porque yo si la leo así digo los momentos, pero no me dice los momentos en orden, ¿no? Entonces digo, sí, esos son los momentos. Lo que pasa que, ¿no? Pero fíjense cómo, qué difícil es armar preguntas o vieron en esto de la comprensión y en investigación lo mismo, es súper difícil. Cuando Bunge afirma, ¿no? que la investigación científica aborda problemas uno a uno y trata de descomponerlos. Ese todo en elementos, que ahí está la correcta. ¿Por qué es analítica? Eso vimos que era uno de los métodos, ¿se acuerdan? ¿Por qué ahí la respuesta es analítica? ¿Qué parte de la afirmación me está diciendo que me hace alusión a este término, este concepto de analítica o de método analítico? Cuando abordás la situación la investigación, aislando los componentes, las variables, y las vas como analizando por separado para después Bien, construir un todo. bien, muy bien, Ñaki. O sea, esa parte que dice que desarmar, ¿no? Para poder ser analítica yo tengo que descomponer. Bien, que es algo de lo que, ¿se acuerdan que habíamos visto con operacionalización? Esto de descomponer en dimensiones y categorías, no importa, pero para analizar cada una de las partes. Bien, ¿y esta a qué se refiere Bunge cuando dice que la ciencia es legal? Fíjense que ni siquiera es necesario que yo haya leído a Bunge. Si me pongo a pensar o no, hay una cuestión de deducción lógica, de criterios de pensamiento lógico. ¿Por qué dice que la ciencia es legal? Bueno, ahí está, ¿no? La respuesta correcta, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede ser de que, de que las leyes de la Constitución, no, bueno, de que las universidades deben, no, a ver, bueno, cualquiera, que las universidades deben enseñar las leyes que componen la disciplina científica? ¿Por qué no esa? ¿Por qué que las leyes de la Constitución establecen que los organismos científicos están enmarcados legalmente? Que los científicos tienen normativas que estipulan penalidad de cometer fraude, que la ciencia trasciende los hechos para alcanzar la verdad. ¿Por qué? Porque habla sobre las leyes que busca la ciencia, las leyes culturales o naturales y que las aplica. No una ley como Un marco legal, claro, un marco legal. situación, que en realidad los tenemos, existe, ¿bien? Pero Bunge está hablando desde hay como, ¿se acuerdan cuando hablamos de la delimitación del marco teórico, el campo? Hay como distintos marcos de referencia. Eso en cualquier actuación profesional, cualquier profesional hay leyes que marcan nuestro camino, sin nuestro accionar, ¿no? No manejo el lenguaje específico, digamos, del derecho con respecto a las penalidades,
pero nosotros, lo que pasa es que yo no tuve y seguramente ustedes tampoco tienen, no sé por qué no tenemos en educación física una materia propia, va, sí la tuve, pero vimos legislación de las aguas, nada que ver, pero digo, es necesario que nosotros como profesor de educación física sepamos digamos, cuál es nuestro marco de actuación, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad frente al tratar con gente o trabajar y sobre todo con niños, ¿no? De que podemos dañar, podemos hacer mucho daño. Y eso está regulado por los derechos de las personas. Entonces, también en la ciencia también tenemos esos marcos legales que en realidad es medio fácil, por así decirlo, para saber en el sentido de que tenemos que, lo que hemos visto de APA, por ejemplo, APA o cualquiera de los sistemas dentro del mundo de la ciencia nos marcan los límites, cómo hay que hacer esto, para no estar por fuera, ¿no? De la ley, no caer. Entonces nosotros como que literal trabajamos como el reglamento de un deporte. Lo que pasa es que estos son el reglamento legal. Sí, no es solo las reglas de juego, marcan las reglas de juego, pero habla de un nivel de respeto en esta construcción colaborativa, es como que las reglas tienen que estar muy claras, ¿bien? Porque se puede confundir todo, ¿cierto? Bien. Entonces, pero Bunge habla de la parte interna de lo que es la ciencia, que se apoya en leyes naturales, en esto de que buscamos los antecedentes, las definiciones, nos estamos apoyando en esos marcos conceptuales. Tiene que ver con el marco conceptual lo que vimos, el marco teórico, ¿sí? Bien, procesar, analizar e interpretar datos son acciones cognitivas que se desarrollan en la formulación del problema de investigación. Falso. ¿Por qué es falso? Porque no forma parte de la formulación del problema, sino que ya es la parte del análisis. Muy bien. Muy bien, Dani. Viene más adelante, no al principio. Perfecto. Los objetivos de investigación señalan a lo que se pretende conocer, saber. Tienen relación en la profundidad de información que se quiere conseguir y pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Hago un paréntesis. Yo sé que no vimos objetivos puntualmente, pero piensen, todas las preguntas no es de conocimiento, o sea, sí tiene que haber conocimiento, pero la mayoría son de pensamientos, es para que piensen, ¿sí? Entonces, piensen a partir de estas categorías que nosotros lo hemos visto, ¿con qué otro elemento? No con objetivos, ¿con qué lo vimos? Esta clasificación de exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Con qué lo vimos? La clase pasada lo vimos, ¿se acuerdan? Lo repasamos a partir del libro de Hernández Sampiri. ¿No se acuerdan? Bueno, el enfoque, La anterior, me parece, cuando hicieron el examen de parcial. ¿Cómo? con enfoque no. No. Hay enfoque metodológico quanti-quali. Tiene algo que ver con eso, Iñaki. Estás pegándole al travesaño. Está por ahí. Los diseños de investigación, profe. Bien, Lautaro, los diseños de investigación. ¿Se acuerdan que vimos con respecto a la categoría? Es decir, de cuánto se sabe, qué conocimiento, nivel de conocimiento hay sobre este tema, a nivel de tema, sobre este problema que voy a investigar. Es esta clasificación de no saber nada, exploratorio, que no se sepa nada. Cuando comenzó el COVID, se comenzó a hacer un trabajo de investigación exploratorio, a ver qué nos estaba matando, ¿no? ¿Por qué nos estábamos muriendo? Después, en esa categoría de avance, en cuanto a ese conocimiento, pasa a ser descriptiva, explicativa y correlacional cuando habla de la dependencia completa de las variables de investigación. Entonces, esa clasificación que se da para diseños de investigación engloba a toda la generalidad del trabajo científico, porque yo cuando digo, bueno, voy a investigar esto, bueno, y digo, bueno, pienso dentro del marco metodológico, pero pienso, digo, ¿cómo voy a llevar a cabo esta investigación? Tengo que empezar a aclarar esto. Bueno, voy a llevar esto, un diseño que es como un boceto, decir, bueno, voy a hacer esto, lo voy a hacer así, lo voy a, ¿no? Este plan, por así decirlo. Tomo las herramientas, no es que yo invento, tomo las herramientas que ya tengo en base al problema y diseño toda la investigación. Entonces, si yo tengo una investigación de corte exploratorio y descriptivo,
todos los elementos dentro de mi proyecto de investigación deben ser con el mismo corte exploratorio y descriptivo. Si yo, porque eso habla de la coherencia, ¿sí? Del método, del proceso. No puedo tener un diseño de corte exploratorio y descriptivo y después ponerle en un objetivo explicar. No, ¿cómo explicar? Si yo voy a explorar, o sea, para poder explicar, tiene que estar en un nivel más avanzado de conocimiento y mi diseño tiene que ser de corte explicativo, ¿sí? Entonces, repito, el diseño marca justo como dice la palabra, diseño. ¿Vieron el diseño de una casa? Bueno, un diseño, no sé, no tengo idea de arquitectura, pero voy a tirar cualquier cosa. De corte inglés, de corte francés. Bueno, las ventanas, todo tiene que estar acorde con esa onda del diseño francés. ¿Me entienden? No puedo tener, no sé, ventanas, qué sé yo, alemanas, no sé, con un formato alemano y el techo, no, o sea, todo tiene que estar en coherencia. ¿Sí? Es como, esto como una orquesta. ¿Vieron el director de la orquesta? O sea, es el investigado. Entonces, todo el resto, todo tiene que estar alineado en una misma lógica. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo deducir incluso las hipótesis. ¿Se acuerdan cuando digo hipótesis? Aquí habían hipótesis descriptiva, hipótesis exploratorias, explicativas, correlacionales. ¿Se acuerdan? Bien, esto es lo mismo. Entonces, yo puedo deducir en ese sentido de que los objetivos también van a tener que ver con, ven, como dice, con la profundidad de la información que se quiere conseguir. Bien, y también desde la que se tiene, desde la que hay. ¿Se entiende? Bien. El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales ni estéticos, ¿no? Eso lo sabemos. Pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo. Esto tampoco lo hemos visto, por eso son de deducciones lógicas. No lo hemos hablado puntualmente, pero dentro de lo que hemos hablado, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué es verdadero? Porque si yo incluyo juicios morales y estéticos, estoy volcando mi subjetividad a la investigación y no puedo volcar mi subjetividad a la investigación, digamos. Está bien, pero fíjate que esa, viste, esa es vos haces alusión ahí, Iñaki, a la primer oración, ¿no? Antes de la coma. Sí. Eso lo da por hecho. Bien. Creo que la segunda parte es la que está. Dice, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevar a cabo la investigación. No, no está hablando de los juicios morales, sino llevar a cabo la investigación. Porque ahora estoy viendo que tal vez la redacción pueda dar a entender eso, de que está. ¿Qué dice? Un investigador o investigadora debe cuestionarse si esto es ético o no investigar, más allá de los juicios personales, ¿no? ¿Qué dicen? Porque hay cosas de APA y todo eso que no está regulado. Entonces ya queda en uno mismo, ¿bien? A eso apunta. ¿Es necesario que nos planteemos, uy, esto es ético? Legalmente sí, lo puedo hacer. ¿Es ético? ¿Se hace o no? ¿Por qué pusieron verdadero acá o entendieron de esta parte de juicios de moral o estéticos? Yo puse verdadero porque entiendo que sí, como dijo Iñaki, que no puede ser, o sea, que no sea subjetivo, pero que a la vez sí uno puede plantearse, tiene el poder de plantearse si lo hace o no. Por eso yo puse verdadero. Bien. Bien, es deber, o sea, la ética y la moral está en todo, ¿vieron? No sé si seguro tuvieron en la secundaria formación ciudadana, ¿no? Es parte del ciudadano, la ciudadana en sí, ¿cierto? Pero acá en ciencia es más fuerte todavía. ¿Qué sería que incluso, supónganse, bueno, eso de llevarlo a cabo, eso habla de, ya de que el problema de investigación sea moral, digamos, es lo que le criticaron a Piaget, lo trataban de inmoral por investigar con sus propios hijos. Bien, esa era la crítica que le hacían a Piaget cuando las reglas, los marcos legales, estaba prohibido investigar con personas, con seres humanos. Imagínense, Piaget no solo investigó a seres humanos, hizo experimentos con seres humanos, sino que eran sus hijos. Imagínense para esa época lo inmoral de Piaget, ¿no?
Pero sin embargo, si él no hubiera hecho eso, eh, digamos, no habría habido un avance tan grande desde ese lugar, desde esa dimensión de conocimiento, gracias a todo su trabajo. Voy a llevar otro, me voy a meter en un tema más escabroso, pero para que vean a dónde dimensiona esto. En la época, sí, en las guerras mundiales, se sabe que siempre en las guerras, en estas situaciones de crisis a nivel humano, se sabe que la ciencia avanza muchísimo. No sé si sabían. Muchísimo. ¿Por qué? Porque se utilizan, o sea, se trabaja, digamos, sobre todo la medicina, avanza muchísimo. Todo lo que es las vacunas, todo el mundo del medicamento y todo avanza muchísimo porque se aprovechan de estas situaciones para investigar con esas personas. Se sabe un montón de esto. Entonces, en cada crisis social, repito, hay un gran avance de la ciencia. Por esto, si nosotros nos metemos ahí y decimos, uy, eso no es moral, ¿cierto? O sea, aprovecharse de esas situaciones para poder investigar ciertas cosas, bueno, entonces ahí está. Pero bueno, el tema de la moral incluso es una dimensión muy fuerte en la investigación. Bien, bien, el momento en que, que un investigador se encuentra analizando los datos de su investigación, podemos decir que se encuentra en... Cuando se encuentra analizando los datos de su investigación, ¿de qué momento es el que habla Sabino? En el El sintético momento puede ser. de... Bien, no escuché qué más. Escuché a Valentina y no escuché qué más. Bien, en el último momento, exacto. Análisis y conclusión. Y cierre, digamos, sintético. El diseño de investigación, que pertenece al momento proyectivo, Sabino propone plantear las técnicas de recolección de datos. ¿Esto es así en el proyectivo? Bueno, ahí dice, ¿no? Falso. ¿Pero por qué? ¿Dónde se plantean las técnicas de recolección de datos? ¿Dónde se piensa eso? en el metodológico. Bien, en el metodológico, exacto. Bien, que hoy vamos a ver el último elemento del metodológico que nos queda. Bien, esto no lo vimos en profundidad, pero lo tenían en las clases, pero lo vamos a aprovechar para limpiar conceptos. Según la clasificación tradicional de la ciencia, de Bunge, esta clasificación es muy específica. La medicina es una ciencia. Todos le pasaron, todos se pusieron, ¿no? Como fácticas. Ah, no, ahora estoy pensando porque las evaluaciones todos le han puesto fácticas. Bien, ¿qué es fáctico? A ver, porque los otros vieron, bueno, natural, humana, social, esos son conceptos, pero lo fáctico es lo contrario de lo formal. ¿Qué es formal y fáctico? Algo hablamos, pero con otros lenguajes técnicos, que no es que sean sinónimos, pero están relacionados en una misma lógica. ¿Qué es lo fáctico y qué es lo formal? ¿Qué es la ciencia fáctica y qué es la ciencia formal? ¿Qué era el fáctico? ¿De dónde viene? O facto. Del mundo real, De profe. Ay, perdón. hechos y fenómenos observables. Bien, el facto literal significa hecho. Hecho. Bien. Entonces lo fáctico sería esto que decís, Dani. Bien. Eh, ¿Qué será lo contrario, lo formal? ¿Qué es lo formal entonces? Lo abstracto, las ideas abstractas y los entes ideales. Bien, las ciencias formales. Todas las leyes universales. ¿Vieron desde dónde nos plasmamos? O sea, eh, toda la construcción, como vendrían siendo dentro del mundo de la ciencia las columnas vertebrales, las columnas, lo que sostiene todo el resto del conocimiento científico, que es más práctico. Esto tiene que ver con cuando nosotros vimos, no sé si se acuerdan, que vimos algo de ciencia em, pura y ciencia aplicada. ¿Se acuerdan que las ciencias puras estaban más relacionadas con va, digo la filosofía, a pesar de que hay autores que dicen que la filosofía es una ciencia y otros que no, pero no importa. Bueno, la filosofía, o sea, la física, la matemática, em, la biología, por ahí, algunas cuestiones, ¿no? Esto de generar leyes universales o conocimiento por en sí mismo, por el conocimiento en sí, sobre el cual ese después se va a aplicar para lo que es lo fáctico o lo aplicado, la ciencia aplicada, que busca resolver problemas en sí. ¿Bien?
o analizar situaciones de la realidad, de la cotidianeidad. Lo otro no. ¿Se acuerdan cuando yo les nombraba de la teoría del todo, esta teoría de la existencia de agujeros negros en el universo? Bueno, eso es totalmente formal, ¿sí? Em, bueno, entonces es eso, lo formal de lo contrario a lo fáctico. Entonces, ¿por qué? Bueno, acá le pusieron fáctico, pero bueno, fáctica es, la medicina es fáctica, ¿cierto? Se apoya en ciencias formales, pero es fáctica en sí. No es una ciencia la medicina, pero bueno, él, digamos, Bunge lo toma así. Pero, ¿por qué también le agrega natural, humana y social? ¿La medicina es natural? ¿A qué refiere con natural? ¿Y a qué trata con el cuerpo humano? Sí, más allá de que trata, que se apoya, o sea, que tiene que ver, se apoya en leyes naturales. Bien, se refiere sobre todo a eso, más no sociales, sino, va, también igual, sí, acá. Lo que pasa es que la medicina y una cosa era cuando comenzó y otra cosa es hoy en día, ¿no? Es súper compleja, humana, social y cultural. Bien, pregunto, la educación física, ¿qué dirían? ¿Qué es a nivel de, como ciencia, como esto? ¿Dónde la podrían clasificar? Formal, fáctica, natural, humana, social, cultural. ¿Cuál? Y hay un montón de otras categorías. Bunge pone un montón. Educación Igual física. que la medicina, fáctica, natural, Igual, humana, social y cultural. igual, exacto. Y podríamos agregarle más también. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tipo de ciencia tiene por objeto, no, esto, conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborando teorías para comprenderlos? La pura, ¿no? Es esto. La aplicada vendría siendo concretamente, bueno, aplico esta pura para a observar, me ayuda, me posiciono en esta ley o en esta ciencia pura para poder analizar, supónganse, la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Cómo va evolucionando la especie, cómo va modificándose genéticamente incluso eh, por distintos contextos naturales, ¿cierto? Modificación de contextos naturales, como los suelos, fíjense, se van erosionando las montañas, como es todo producto, ¿no? De los vientos, del agua, bueno, todo eso, digamos, todo lo que son las leyes naturales, las leyes, la ciencia pura, ¿sí? Bien. Una serie de pasos para alcanzar un objetivo. Bueno, este se acuerdan cuando habíamos visto diferencia entre método, eso. Bien, a ver. Bueno, la idea de esto, porque no es para que veamos todo, porque no alcanzamos a ver todo, pero bueno, les hago una pregunta a partir de esto y para que podamos manejarnos igual para el resto de la cursada. La idea, repito, esto no es un instrumento, no quiero que tomen como porque a mí me llama la atención que la mayoría están aprobados, bueno, en esta cátedra, en este grupo están todos aprobados, pero digo, que no se utilice como un recurso para esto, para aprobar o desaprobar, por así decirlo, o sea, como que el objeto, como que los guía, no sea el hecho de aprobar, porque la verdad es que incluso en educación física ustedes saben que no necesitamos un título para ejercer, ¿o no? Entonces que el foco sea otro, no el aprobar o no aprobar, sino el aprender. Entonces, más allá de la respuesta es esto, que se centren sobre que realmente comprenden lo que están colocando o a la premisa o perfectamente puedo, no tengo idea, no sé para dónde va esto, no entiendo lo que dice, no entiendo las opciones, lo que sea. La idea es que ustedes puedan traer acá las dudas para poder trabajar sobre eso, porque es tanto material, son tantas cosas que no nos alcanza el tiempo para trabajar todo puntualmente, ¿entienden? Entonces, les pregunto, para no seguir así, si hay algo en particular que les haya hecho ruido o que no dijeron, y esto no tengo idea, ¿sí? Porque encima son 40 más las otras son 50 preguntas, en la segunda eran 10 nomás, ¿no? Creo, si no recuerdo mal.
Son muchas preguntas, que está bueno en realidad para poder profundizar y ver, ¿no? También ampliar y no quedarnos solo con lo que vemos así puntualmente acá. Eh, pero bueno, ¿hay algo que les haya llamado la atención, que no sepan o que necesiten que lo hablemos? ¿Alguno de los conceptos, alguna de las preguntas? ¿Algo? Esto no lo hemos visto. Esto lo van a ver en la 2. Bien, Thomas Kuhn, sí. No hay nada, nada, nada que sientan que les genera conflicto o dudas. ¿Por qué el observador no es la persona que observa? La dije negativo, ¿no? ¿Por qué el observador? ¿Y quién es el observador? Si no es la persona que observa, ¿quién es? Profe dice la persona a la que se observa. Por eso dice falso. No, dice el observador es la persona. Ah, de más. Gracias, Dan. A la que se observa. Bien. Bueno, del otro cuestionario, sí vi que en este todos tenían aprobado, en el otro no. En el otro tienen. Había algunas dice seguimiento. Cuando dice seguimiento es porque. A ver, vamos ahí a esas dudas. Y vamos con la clase hoy, la de la 10. Esta. Fíjense que hay tres banderitas. Ah, porque este se aprobaba con 70. Bueno, Giselle, ¿no hiciste el cuestionario? Soy. Vamos a ver, Alisa. Bien, eso es bien teórico, sí, eso sí es teórico puro. ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? Acá no entiendo, ¿cuál es la que marcaron correcta? ¿Marcaron dos? Por eso está incorrecto, porque marcaron dos, ¿no? Es así. Sí. Claro, y resta encima. Bien. A ver, acá, vamos a aprovechar que están marcadas las dos. Bueno, voy a leer la incorrecta. El método es una técnica de observación, mientras que la metodología se refiere a la estructura del grupo experimental. Las técnicas operativas son la base del método, ya que permiten recolectar y analizar datos cuantitativos para abordar el problema cognitivo. ¿Dónde está el error en esta premisa? ¿Qué es lo incorrecto, digamos, para que en la definición de método y metodología? ¿Dónde está lo incorrecto? ¿No? ¿No lo ven? Cuando dice que la metodología se refiere a la estructura del grupo experimental, Bien, nada que ver. O sea, una cosa, eso es lo que vamos a ver, el grupo experimental, bueno, es lo que vamos a ver hoy, es muestra. Sí, es otro elemento de la investigación, que no tiene que ver, a ver, obviamente todo está relacionado con todo, pero es otro elemento, no es con respecto a lo que es el método y la metodología, ¿sí? Que hace referencia al cómo.
no a través de quiénes o a quiénes vamos a observar, ¿sí? Sino el cómo. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Método y metodología, repito, hace referencia al cómo. La estructura del grupo experimental es otro elemento que tiene que ver con quiénes, no cómo, sino a quiénes o con quiénes, que es lo que es muestra y es el elemento que vamos a ver hoy. Bien. ¿Por qué es falsa esta premisa que el método científico provee, esta es la última, de una secuencia infalible para describir y explicar la realidad? Tiene que ver con las características Ah, de la ciencia. ahí, profe, infalible, otra vez, de nuevo. Bien, No, ahí, bien, como absoluto. infalibilidad, Ujú. claro. Bien, bien, muy bien, es eso. Bueno, muy bien. Bueno, vamos bien, porque estamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir, esperen, voy a ir a la clase 10 y les voy a, vamos a hacer una actividad en realidad de qué. No sé si la mayoría alcanzó a leer. Ay, Dios, ponete. Alcanzó a leer la clase 10, pero bueno, vamos a hacer. Les voy a dar un ratito para que vayan y miren la clase 10, pero a partir de, voy a ir primero a los objetivos y después les doy la consigna. Bueno, ¿no? Conocer las nociones de universo, población y muestra. Y este es es parte de la primera consigna. Tienen que buscar en la clase, o sea, no es que saquen la definición así, sino lo que ustedes comprenden, que comprenden de esto. Universo, población, muestra. ¿Sí? Eh, bueno, después dice definir y discriminar, o sea, diferenciar, porque no son sinónimos. Son elementos que están relacionados, son todo parte de una misma lógica, pero no son sinónimos. Distinguir entre los diferentes tipos de muestra. Este es el segundo concepto que van a buscar, digamos, como no segundo concepto, sino el segundo ítem, por así decirlo, que es muestreo. Eso van a tener que buscar muestreo. Conocer y aplicar el procedimiento para realizar el cálculo de tamaño y muestra. No vamos a alcanzar hoy a hacer ejercicios, pero sí a partir de la clase que viene vamos a empezar a trabajar ya vamos a ver el experimento Milgram y vamos a tratar de ir reconociendo todos los elementos que vamos viendo, ¿sí? Y vamos a trabajar con esto también. Evaluar la pertinencia de cada tipo de muestra para los diversos estudios, objeto. Eso, cuando comprendamos muestreo, comprender la importancia de la representatividad en las muestras de validez. Bueno. Esos son los objetivos de la clase de hoy, que es el concepto es muestra. Voy a ordenar un poquito con respecto a los momentos. Momento proyectivo, teníamos todo el nudo problemático, ¿cierto? Todo el problema con todos sus elementos técnicos constitutivos y el marco teórico. Segundo momento, bueno, ya tenemos claro el qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Sí? Momento metodológico. Segundo momento de Sabino, que la estructura, vieron en el armado, en la presentación, en la lógica de pensar, bueno, qué va primero como método, tengo una serie de pasos, hay un orden. Entonces, siempre el orden va a ir en líneas generales de lo general a lo específico, ¿no? En la presentación. Lo primero que marco o que defino del momento metodológico es el tipo de diseño de investigación. Tipo de diseño, es como lo más macro. Y todo lo demás tiene que tener esa misma lógica. Entonces, bueno, ¿de qué corte? Descriptivo y explicativo, transversal, por bla, 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 bla. No es solo que pongo las categorías. Sí, ya repito, vamos a partir de la clase que viene, vamos a empezar a hacer un ejercicio que ustedes van a empezar a ir armando, a modo de ejercicio nada más, para poder ver si se están comprendidos los conceptos. Bueno, también va a ser de corte no experimental, porque bla, 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 porque Sabino dice bla, bla, bla. Bien, siempre se fundamenta todo, las toma de decisiones. Segundo paso, el enfoque metodológico. ¿Qué enfoque metodológico voy a utilizar para este problema? Y esto, miren, se lo graban. El enfoque metodológico, así como los diseños, los determinan el problema, no el investigador. Porque esto es muy común, no, yo soy cualitativa, ¿no? Yo soy cualitativa, yo todo lo hago desde un enfoque cualitativo, siempre está determinado por el problema.
Me estoy adelantando, pero yo creo que vieron esas cosas en educación física, ya están mal aprendidas, después es peor, después corregirlas es como más difícil. Bueno, todo lo determina el problema. Entonces, ¿dónde está? ¿Y dónde está mi libertad de elección? Y tengo que saber bien analizar, contextualizar el problema para saber bien qué herramientas son las más adecuadas. ¿Bien? Es eso. Ahí está la experticia del investigador, en saber qué herramientas primero, conocer. Es imposible que un investigador conozca todas las herramientas, literal, son millones. Entonces, como, pero bueno, conocerlo, mientras más conocimiento tengo, más poder tengo. El conocimiento es poder, ¿sí? Entonces, en ese poder de acercarme más a esa realidad y no equivocarme, no pifiarle, es parte de esto. ¿Qué herramientas utilizo? Bueno, diseño, enfoque metodológico. El siguiente, bueno, la muestra. Bien, la muestra, que es a través de quienes voy a ir a observar ese problema de investigación. ¿Sí? Documentos, personas, ok, pero ¿cuáles? Tengo que delimitar en quiénes. No puedo a todo el mundo preguntar, no, o sea, es una pérdida de tiempo, no tiene sentido. Bien, entonces tengo que también planificar. Bien, y después viene la construcción, que es lo que hemos visto algo, de la construcción del instrumento, si construyo o si no, si ya utilizo elementos, bueno, si tengo que construir esto de operacionalización y todo lo que vimos. Bien, entonces estamos con este elemento intermedio que no es menor, es súper importante, pero hay que definirlo, también hay que diseñarlo, la muestra y el muestreo. Bien, ¿se entendió entonces más o menos? Repito lo que tienen que buscar, los conceptos de comprender universo, población, muestra. Universo, población, muestra. Después, muestreo, ¿sí? Y el último que tienen que buscar son, que lo tienen al final, ese es más clarito, pero errores en la selección de muestra, que son errores más comunes, hay muchísimos. Errores, ¿sí? En la selección de la muestra. Esos tres ítems, digamos, o líneas de conceptuales, ¿se las anotaron? Bien, 15 minutos yo creo que está bien, simplemente tienen que tratar de comprender. ¿Qué comprenden ustedes por esos conceptos? Volvemos y los hablamos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No me acuerdo cuántos grupos habían en grupos de los que vienen trabajando. Si no, bueno, armo 7 por las dudas. Ahí las tienen abiertas, las salas. Ahí están. Me avisan, me llaman si me necesitan. A partir de que se vayan todos, empiezo a contar los minutos. Profe, ¿me pasa a las 6, porfa? Profe, buen día, ¿cómo le va? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Sabes que te quería hacer una consulta? Decime. Tengo un turno importante ahora con un abogado y quería consultarte si podía ir. Sí, obvio, anda, 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 tranquilo, no te ¿Tengo preocupes. el presente igual? Sí, sí, no te preocupes. Ah, ok. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. Ignacio, que estés bien. Igualmente. Chicos, avísenme si necesitan ayuda para ir a las salas. O si quieren les digo qué salas hay vacías.
Bueno, están cerradas las salas. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron ver más o menos los conceptos? ¿Sienten que los comprendieron? ¿Sienten que los comprendieron o no? ¿Lo vieron complejo o fácil? No, no es tan complejo. Bien. Bueno, comencemos. ¿Qué comprendieron entonces por universo, población y muestra? ¿Qué es? ¿Qué es en investigación? Universo, población y muestra. ¿Qué comprendieron que era? O si quieren ejemplificar, si les es más fácil, lo que quieran. Universo es como todo lo que podría estudiarse sobre el tema. O sea, es bien amplio. Esto es todo lo que podría formar ¿Sobre parte qué? del Bien, Roma. estudio. Bien, Roma, pero ¿sobre el tema o sobre qué? ¿A qué hace referencia estos tres conceptos? ¿A qué No hace? sobre un tema. A la población. Bien, cuando trato de definir algo, no utilizo las mismas palabras. Bien, mi pregunta es, ya que Roma trae esto del tema, dice todo lo que puede llegar a estudiarse con respecto al tema. Mi pregunta ¿es con respecto al tema o a otro componente, a otro elemento? ¿A qué aluden o de qué hablan estos conceptos de universo, población y muestra? ¿A qué hace referencia dentro de los elementos que hemos visto de un problema de investigación? Tiene que ver con uno de los elementos que hemos visto en el problema de investigación. ¿Con cuál? No es al tema, ¿bien? Por eso lo tomo desde ahí de Roma, para que no, para aclarar ya desde el vamos. Profe, Sí, puede ser porque ahí se habla del objeto de estudio. se- eh, bien. A ver, se relaciona todo, tiene relación con todo, pero no es específicamente del objeto de estudio. ¿El objeto de estudio qué era? ¿Por qué estaba compuesto el objeto de estudio en investigación? Que es otro elemento técnico. ¿Qué es el objeto de estudio en un trabajo? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el objeto de estudio? Perdón. ¿Cuáles son los elementos en la construcción? Yo construyo una pregunta-problema, ¿no? Una investigación. ¿Cuáles que hemos visto? ¿Cuáles son los elementos que tienen que estar ahí para que sea un problema Las científico? variables. Las variables. Las variables. ¿Qué más? Muy bien, Iñaki. ¿Qué más tiene que haber? Tenemos las variables. ¿Qué más? Porque las variables solas por sí mismas no constituyen un problema de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿qué más tengo que tener? La La relación entre las relación. variables. Muy bien, Dani, la relación entre las variables. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener un problema para que sea un problema científico? El anclaje temporal y espacial. Muy bien, Mica, el anclaje, el recorte temporal y espacial. ¿Dónde y cuándo? Bien. ¿Y qué más? Que la clase pasada, ¿se acuerdan que hicimos en el Word? Que íbamos, Las hipótesis. no, las ¿No? hipótesis no son Ah, parte del problema de investigación. Viene, es una construcción posterior, digamos. Es otro elemento. Miren, en investigación tenemos elementos de investigación, tenemos momentos, tenemos pasos, y esto que les estoy preguntando son los elementos más técnicos del problema, de la pregunta problema. Y después hay otros elementos de la problematización, que ya es algo más general, ¿no? Bien, tenemos el recorte temporal espacial, la relación y las variables. ¿Qué más? Me falta algo más que tiene que ver con esto, universo, población y muestra. Justo, me falta el elemento que...
El objetivo, el propósito del... No, eso no es parte de, eso después va el objetivo como construcción técnica y la fundamentación como por qué, para qué esta investigación, pero no va en el planteo problemático puntual. ¿El tipo, profe? ¿De qué? Si es experimental o no experimental, ¿o No, no? por ahí yo puedo encontrar en los títulos porque el título es una construcción, ¿no? Más artística, si se quiere, de un trabajo, pero no lo voy a encontrar en el problema, el diseño. Eso va en el segundo momento de Sabino, que es el metodológico. Aclaro eso el título porque por ahí puede ser que se confunda por ahí. Bueno, no sale, no La importa. unidad de análisis, profe. Bien, bien, Dani, la unidad de análisis. ¿En quiénes? A través de quiénes vamos a observar este problema, que el objeto de estudio, entonces, ¿cuál es? Si no es la unidad de análisis, ¿cuál es? La unidad de análisis es a través de quiénes voy a observar e investigar este objeto de estudio. Entonces, de los elementos que nombramos, ¿cuál es el objeto de estudio? De los que nombramos. El objeto de estudio es, como vieron hablando de célula, es el núcleo del proyecto de investigación. El núcleo. Es lo que voy a estudiar. Sujeto, objeto, objeto de estudio. ¿Bien? Digo para que no se aprendan de memoria las palabras, piensen lógicamente y van a ver que, digamos, todo conduce, todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí? ¿El objeto de estudio entonces cuál es? ¿Voy a estudiar la unidad de análisis? No. ¿Voy a estudiar el anclaje o el recorte temporal y espacial? No, son recortes, como dice. Es, bueno, estudio esto hasta acá, porque no puedo estudiar todo el mundo. Bien, ¿qué es lo que voy a estudiar entonces? ¿Voy a estudiar las variables? ¿Qué estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio? La muestra, No. ¿Quieren formular? Esa es la unidad, tiene que ver con la unidad de análisis, que es lo que vamos a ver ahora enseguida, Iñaki. ¿Quieren formular un problema de investigación? A ver si así les es más fácil. ¿Quieren un problema? ¿Qué se les ocurre? Eso vamos a empezar a hacer la clase que viene, porque si no. Los hábitos alimenticios de los jóvenes, por ejemplo. ¿Qué más? Ahí está en completo. Construímelo en completito, Roma. Los hábitos alimenticios de los jóvenes. ¿Qué más? A partir de los elementos técnicos que hablamos. Eh, Ayúdenla. no sé, no Hábitos. sé, de los jóvenes en edad secundaria, en, Los hábitos alimenticios en jóvenes de nivel secundario. ¿Qué más? ¿Qué me falta? no sé, que Cómo viven afectan en, los hábitos alimenticios? Sería. Bueno, ¿cómo afectan los hábitos alimenticios? Ahí está la relación, ¿no? En jóvenes de nivel secundario. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? ¿Qué dijo Mica? Mica aporta eso a nivel de ejemplo. determinado lugar, en, no sé, en la ciudad de Pinamar. Bien, en Pinamar en el 2025. Ok, ahí tenemos toda la construcción técnica del problema. Bien, Pinamar 2025, el anclaje del recorte temporal espacial. Pinamar, dijimos recorte espacial. ¿Dónde estaría ahí la unidad de análisis? ¿Y cuál es el objeto de estudio? ¿Qué voy a estudiar? Somos sujetos de investigación. ¿Qué objeto vamos a investigar ahí? ¿Cuál es el objeto de estudio en ese problema? La alimentación. Esa es una variable. Ah, La variable, así como por sí solita, no es un objeto de estudio. ¿Qué es lo que vas a investigar?
¿Cómo afecta la alimentación en los Bien, estudiantes secundarios de bien, Pinamar? Iñaki. No, a ver, ¿cómo afecta la alimentación en estudiantes? No, en los jóvenes, Sí, dijo Roma, en en jóvenes, los jóvenes. en determinado tipo de personas, ¿bien? Que después voy a delimitar, pues le puedo poner, bueno, no sé, entre 20 y 30 años, no sé, ahí verán ustedes, no importa, eso viene después, ese recorte. Bien, entonces, ¿cómo afecta la alimentación en jóvenes? O el tipo de alimentación en jóvenes. Ese es el objeto de estudio. El objeto de estudio no es la variable por sí separada, es la relación entre esas dos variables, es mi objeto de estudio. Que lo observo a través, en este caso, que es un recorte más específico, de los jóvenes de nivel secundario. O sea, ya ahí incluso me está hablando ¿de qué edad voy al secundario? Se va al secundario. ¿De qué edad? ¿Ya tenemos un recorte de edad o no? De 13 a 18 años. Ya tenemos un anclaje. No es cualquier joven. Son más o menos en ese rango etario y que cuando yo nombro nivel secundario, es evidentemente que voy a ir a buscar la muestra a las escuelas, ¿cierto? En cierta forma o no, o sea, pero voy a tomar gente porque estoy hablando de un nivel educativo. Bien, objeto de estudio, ¿cómo afecta, cómo se interactúan, se acuerdan teoría de conjuntos de matemática, se intervienen la alimentación y los jóvenes, o sea, cierta determinada. Unidad de análisis, los jóvenes de nivel secundario. Bien, yo ese problema, ¿cómo afecta la alimentación en jóvenes? ¿Puedo llevarlo con otra unidad de análisis? ¿Puedo cambiar la unidad de análisis? Que sean otras personas, otros jóvenes. ¿Puedo o no? Porque ahí joven lo tengo como variable, por eso digo otros jóvenes. Sí, podés delimitar y hacerlo tal vez más específico, en decir, no sé, jóvenes de 18 años y recortás ahí un Bueno, poco. y amplío, porque todo aquel en 18 años puedo tener escolarizado y no escolarizado, por ejemplo. Va más allá del nivel secundario. O puedo decir jóvenes deportistas y ya tiene que ver con respecto al deporte o la actividad física, ¿no? Fíjense, y me cambio la unidad de Sí. análisis. Los son jóvenes. Yo me siento medio mareada, porque yo, poner usando este ejemplo, Sí. o sea, yo entendía, por ejemplo, el problema, por ejemplo, sería o sea, o sea, estaríamos estudiando, ¿no? El problema alimenticio en jóvenes. Sí. Ahí estoy marcando como que el universo, y usted me hizo formularlo más, pero yo ahí ya estoy delimitando, o siento yo que delimitaría lo que es la El población y la universo no tiene nada que muestra. ver con esto que estamos hablando, ¿eh? Todavía no nos metemos en esos conceptos. Es como ¿Sabes que por sentí qué? que lo reentendía y ahora siento que no ¿Sabes entiendo por nada. qué? Porque es lo primero que dijiste y por eso tomé el tema. Porque vos dijiste que el universo es todo lo que se puede estudiar y lo No, pero posicionaste. sobre algo, por ejemplo, el problemas No, alimenticios en es que el jóvenes. universo no es eso. Por eso yo tomé Ah, observé la confusión conceptual, entonces lo tomé para eso mismo. El universo, los conceptos de universo, población y muestra no tienen nada que ver con el tema de conocimiento, ni el tema, ni el problema. Tiene que ver con la muestra, la unidad de análisis. No tiene relación con el objeto de estudio, sino con la unidad de análisis, que es otro elemento técnico. Por eso tenés esa confusión, Romá, porque estás pensándolo desde el tema de investigación, que no tiene nada que ver. La unidad de análisis o el muestreo, la población, universo, son conceptos, es otro elemento totalmente distinto, que es una herramienta que vamos a utilizar para observar, si quieres llamarle tema o problema de investigación. ¿Bien? Entonces el universo tiene que ver con la muestra, no con el objeto o la teoría, por así decirlo, que vamos a investigar. ¿Bien? O las corrientes teóricas, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver puntualmente con los instrumentos que vamos a utilizar para observar ese fenómeno, no con el fenómeno en sí. Bien, a partir de esto, a ver si ahí queda más claro. ¿Qué ejemplo se les ocurre que podemos hablar de universo, población y muestra, que no tiene nada que ver con el tema? ¿Qué es entonces un universo en este mismo problema que te habíamos planteado? Jóvenes de nivel secundario de Pinamar en el 2025. ¿Cuál será el universo ahí?
cuál será la población y cuál será la muestra en esa unidad de análisis. El universo serían Sería- todos los adolescentes de Pinamar, todos los jóvenes de Pinamar, Bien. sería el Bien. universo. Perfecto. Puede ser perfectamente del universo todos los jóvenes de Pinamar. Bien. En el que, ¿no? Tomado en el 2025. Bien. Porque suponete, qué sé yo, tanto porcentaje después emigró, otro, no sé, se murió, no sé, no por, o sea, digo, puede tener cambios. Bien. Entonces, mi universo va a ser todos los jóvenes de Pinamar en el 2025. Ok. Bien. Eso puede ser universo. Población, estoy pensando de lo más general a lo más específico. Bien. Sí. La Población. población sería, por ejemplo, de la escuela técnica. Bien. La población puede ser de las escuelas técnicas. Un recorte, ya que hablamos del nivel educativo. Bien, del nivel secundario de escuelas técnicas. Recorto más. Ya dejé un montón de gente afuera, ¿cierto? De mi población. ¿Y la muestra? Entonces, ¿cuál será? Muy bien, Dani. ¿Cuál Y será la muestra sería, por ejemplo, eh, los jóvenes de Pinamar, de la escuela técnica que están cursando tercer año. Bien, perfecto. Recorto más todavía, porque si no es inviable la investigación, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me puede llevar? Bien, entonces mi muestreo va a ser eso, es un recorte, yo voy recortando de lo macro, voy decidiendo, ¿vieron? Bueno, a ver, primero quiero, supónganse un ejemplo como muy burdo, pero sí, bueno, ¿qué quiero? ¿Una casa grande o una casa chica? ¿No? En esto de, no, bueno, una casa chica, ok, bueno, una casa chica. ¿Cuántos dormitorios? ¿Dos? ¿Uno? Bien, y voy. Ok, bueno, un dormitorio. Un dormitorio que tenga, qué dimensión puede tener ese dormitorio, ¿no? Como esto, ir como voy tallando, es parte del diseño también. Es la muestra, es ir seleccionando la muestra. Entonces, uno en un proyecto nunca pone el universo, ¿sí? Sí la población y la muestra, pero el universo no, pero es importante que conozcan los conceptos. Cuando lean el universo es tanto, ¿no? Supónganse, porque se larga, y más en un cuantitativo, que manejamos números, entonces decimos, bueno, el universo, supónganse que no tenemos acceso a datos del Estado, entonces decir, bueno, ¿cuántos son los adolescentes de 13 a 18 años de Pinamar? ¿No? Y más o menos un dato estimativo podemos tener. Entonces decimos, el universo es tanto, ¿no? Repito, por lo general el universo no se maneja, pero es parte de lo conceptual. Entonces, para poder tener ahí y decir, bueno, ¿cuántos son los que van a escuelas técnicas? Todos esos datos los podemos tener, ¿cierto? Entonces, hay de la población total, no sé, de 10.000, no sé, adolescentes que concurren a escuela técnica, bueno, ¿cuánto ahí calculo? La muestra, ¿cuánto será necesario? Por eso es muy claro, es importante tener claro estos conceptos, porque a partir de la totalidad de la población yo tengo que sacar un porcentaje, ¿sí? Que va a ser mi muestra. ¿Para qué? Para que sea representativa, significativa. ¿Qué significa que algo sea representativo? Si yo a ustedes acá digo, tengo la hipótesis de que eh, el curso de segundo año, el profesorado de educación física, turno mañana, presenta un desarrollo motriz de un nivel de elite, ok, bueno, voy a medir, esa es mi hipótesis. Bueno, entonces quiero saber eso, medir el desarrollo motriz, ¿bien? El nivel de desarrollo motriz que tienen en el profesorado de educación física. Entonces tomo de acá, digo, bueno, mi población va a hacer este curso. Y bueno, y tomo a, no sé, supónganse que en el curso son 30. 50. Tomo a dos personas, tomo a Roger y a Mercedes. Y los mido, les hago, ¿no? Todas las evaluaciones a ellos. ¿Qué dicen? Que esta muestra que yo tomé va a representar a todo el curso. Los datos que yo releve puede ser representativo, que realmente represente la generalidad del grupo. No. Entonces son todas fórmulas matemáticas que por suerte antes se hacía manual, ahora tenemos todas aplicaciones para poder llegar a decir, bueno, esta muestra es representativa, es significativa, significa realmente, ¿sí? Representa lo que es la generalidad del grupo. Bien. Como les digo, ya vamos a hacer ejercicios de eso, pero para que tengan en cuenta más o menos, desde un enfoque metodológico cuantitativo, la muestra tiene que tener un piso del 30% aunque sea.
yo mínimo tengo que alcanzar, por supuesto, depende también lo que quiero investigar, pero en líneas generales yo tendría que alcanzar un piso del 30%. Si lo mejoro, si lo supero, mejor, ¿no? Más cerca de esa verdad voy a estar, que represente a todo el grupo, ¿cierto? Pero les pregunto, en un censo poblacional, por ejemplo, que es un estudio cuantitativo, ¿qué creen? ¿Se podrá censar? ¿Se censa a todas las familias de todo el territorio argentino? ¿Se pueden obtener datos del 100% de la población argentina? No, porque siempre pasan cosas, ¿sí? No se llega a todos lados con eso. Bueno, no, entonces es un porcentaje. Y miren, creo que el mejor ejemplo, por lo menos a mi ver, porque en otra comisión me dijeron, profe, no es muy pobre, 30%, ¿no? Pero bueno, yo no me acuerdo ahora cuando vieron en las elecciones, vieron que empiezan a anunciar como los medios los resultados antes de que estén escrutadas todas las mesas, ¿o no? No me acuerdo bien qué porcentaje ya cuando empiezan a hablar. Bueno, fíjense que, es más, no sé si llega ni al 50% ya cuando se empieza a anunciar del total del análisis de los votos. Pero ya, porque está comprobado científicamente que ya pasando cierto porcentaje, varían los números, pero no hay diferencias significativas en los resultados. Significativas digo que se modifique así, que uno me suba y el otro. Bien, está comprobado científicamente. Entonces, no es necesario analizar el 100% de las cosas, o sea, de la población, para acercarnos a esa verdad. Bien, bien, acá, este ejemplo que yo tomé. Si mi muestra son las personas que yo saqué. La población, dije que era ustedes, ¿no? La comisión. ¿Cuál sería el universo ahí? Todos los estudiantes del IURP. Bien. O todos los estudiantes del IUR o tal vez todos los estudiantes de esa UDA, ¿vieron? Está organizado por UDA, ¿no? Entonces tal vez también. Eso es como que no hay, ¿bien? Pero más o menos para que tengan ese concepto, ¿no? Nada en ciencia, como más allá de lo técnico, sí, esto es esto y esto es esto, porque las manzanas no es lo mismo que las peras, pero después el resto, ustedes, digamos, esto toman las decisiones, ¿bien? Pero bueno, la lógica es esa. ¿Ahí más o menos se entendió o no? ¿Hay Roma? Mira, ¿qué tenés con respecto al tema? Esto que vos decías, ¿qué tanto se investiga? Eso tiene que ver con los diseños, con el tipo de diseño. Y los enfoques metodológicos. Los enfoques metodológicos, el cual es más profundo con respecto al tema, la dimensión del problema, y el cuanti es más superficial. Pero digo, no tiene que ver con lo que es el concepto de población, universo y muestra, ¿sí? Bien, tenemos el otro concepto de muestreo. ¿Qué es el muestreo entonces? ¿Qué entendieron que es el muestreo? Nosotros con Mica entendimos que es la manera en que se selecciona la muestra. Bien, perfecto. Bien, es la forma. ¿Qué métodos? Hay métodos. ¿Vieron esto que vimos? Tipos de investigación, tipo de diseño. Acá también hay tipos de muestreo. Tipos, o sea, formas en cómo yo selecciono la muestra. Perfecto. Bien, ¿qué tipos de muestreos vieron? ¿O encontraron o comprendieron? ¿Qué hay? Está el probabilístico y el no probabilístico. Bien. Probabilístico y ya lo vamos a ver sobre todo cuando veamos la última unidad con estadística porque tiene que ver con la estadística en sí, de probabilidad. ¿Qué porcentaje de probabilidad? Y cuando no es probabilístico no aplico esta fórmula, ¿sí? Supónganse, digo, bueno, eh, de a ver, tiene que ver con también con todos los tipos de muestreos tienen que ver con todos, también con lo que es aleatorio y no aleatorio. ¿Sí? Entonces habla de probabilidad. A ver, vamos primero por los otros, así explico bien probabilidad. Tenemos este tipo, aleatorio y no aleatorio. ¿Qué entendieron por eso? ¿Cómo sería un muestreo aleatorio o no aleatorio? Que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.
Claro, bien, ahí volvemos a la probabilidad. Pero, ¿ese qué sería, Mica? ¿Aleatorio o no aleatorio? Aleatorio y se puede hacer mediante test o bueno, ahí nombra diferentes maneras. Bien, aleatorio, al azar. Lo que pasa es que el nombre técnico es aleatorio, pero es al azar. Bien, al azar. Bueno, supónganse, bueno, ahora como todos los que están presentes, y sabemos que hay gente que no está presente, entonces digo, bueno, ahora les voy a tomar tal test, ¿bien? O sea, voy a medir algo. Ahora, es en forma aleatoria, digamos, que también tiene que ver con la clasificación de intencional y no intencional. O sea, es aleatoria porque yo no estoy seleccionándolos a ustedes para evaluarlos, o sea, para comunidad de análisis, sino justo los que llegaron al azar, que hoy asistieron a clase y yo tengo el recurso, evalúo. Bien, entonces no tiene que ver esto, no hay una intencionalidad, sino en que todos tengan la misma nivel de probabilidad también, de poder entrar en ese muestreo. Bien, no aleatorio, nada, todo lo contrario, está ligado con lo intencional, ¿sí? Yo, bueno, digo, bueno, quiero evaluar esto, ¿no? El nivel de desarrollo motriz en ustedes. Entonces digo, bueno, como mi hipótesis también tiene que ver con que estoy hablando de que hay un muy buen nivel, digo, bueno, voy a hacer un muestreo intencional, no aleatorio, ¿sí? Y no probabilístico, y voy a seleccionar de acá las personas bajo un criterio. Ahí entran los criterios, cuando hay intencionalidad. Entran los criterios de selección o de exclusión. Entra mi muestra, usted sale de mi muestra. Bien, entonces puedo poner un criterio de decir, bueno, las personas que practiquen deporte, de acá, de este grupo. Entonces ya tengo un criterio de inclusión para muestrear, ¿sí? Después puedo incluir otros muestreos, otros criterios, perdón, como la edad, supónganse. Bueno, mi muestra va a estar delimitada por tal y tal edad, o por tal y condiciones. ¿Quiénes nacieron en Pinamar? ¿Quiénes nacieron en Puerto Madryn? No sé, los criterios que ustedes consideren, ¿bien? Pero a lo que voy, que para que no tomen a esto de intencional, un muestreo intencional tiene que ver con, como dice la palabra, con la intención y la selección puntual a dedo de la muestra. Y entonces entran los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Ahora, una muestra no intencional tiene que ver con esto, con lo probabilístico, con lo aleatorio, ¿sí? Al azar. Quien venga, quien toque. No importa, yo quiero investigar supónganse que mi muestra es a ver, mi universo van a ser todos los estudiantes del IUR, del profesorado, no, todos los estudiantes del IUR, de todas las carreras. Ese es mi universo. Después mi población van a ser todos los estudiantes del profesorado de educación física. Bien, mi población. Y mi muestra va a ser la UDA de Pinamar y Puerto Madryn. Esa va a ser mi muestra. Ahora, yo dentro de mi muestra, como les dije lo mismo del censo, ¿qué creen? ¿Podré llegar a recolectar, supónganse, mando encuestas, que todo el 100% de Pinamar y Puerto Madryn me conteste la encuesta? ¿Ustedes qué creen? Bien. Pero, no, entonces mi muestreo es aleatorio, probabilístico y no intencional. Entonces yo les mando la encuesta, o sea, se las mandan de dirección, ¿no? Pueden contestar esta encuesta para tal proyecto de investigación y ahí ustedes contestará, el que quiere y el que no quiere, no, porque nadie está obligado, ¿bien? A ser sometido a una investigación. Ustedes pueden negarse. Como me niego, no lo contesto. O no lo vi, no lo contesté porque no lo vi, lo que sea. Bien, pero no hay una intencionalidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces no hay criterios de inclusión y ni de exclusión. Esas son como las clasificaciones más básicas, pero después hay un montón de métodos, por bola de nieve, no sé, hay muchísimas. Esas son las más básicas que van a encontrar, ¿sí? Intencional, no intencional, probabilístico, no probabilístico, aleatorio o no aleatorio, y así, ¿no? Es como yo selecciono mi muestra. Bien, ¿ahí se entienden esos conceptos? ¿Vieron? Esto es como mucho más técnico y mucho más concreto, pero es importante. O sea, todo eso hay que aclararlo. Bien, y vamos al último. A ver, ¿qué encontraron dentro de los errores más comunes a la hora de la selección de la muestra? ¿Qué encontraron? Ah, vieron que acá tienen cuadrito de Hernández Sampieri. ¿Ven?
Estratificada. Estratificada es cuando yo voy a un muestreo, supónganse, yo quiero, no sé, observar la eficiencia de la institución, supóngase, del IUR, de la institución educativa. Entonces, o de la gestión de la institución, gestión y la eficiencia. Entonces, digo, bueno, voy a ir haciendo entrevistas, encuestas, lo que sea, a estratificada por sectores, a los directivos, las cabezas de la universidad. Después al personal que está vinculado a los BDLs, pónganse que está vinculado con las cabezas y los docentes, los alumnos. Después a los alumnos, ¿no? Es como, es un orden de muestreo por sector, por así decirlo, en este caso de mando, ¿no? Eso es estratificado. Cuando yo organizo mi muestra, porque mi muestra no puedo tener una única muestra, pero puedo tener discriminada, digamos, separada o separada por algún criterio. En este caso es por estratos sociales, o sea, dentro de la institución, ¿no? O de mando, o de cargo, lo que quieran, ¿sí? Bien, a eso se refiere estratificada. Bueno, por racimos o clusters, cluster es muy de programación esto, también por grupos, se refiere a eso, a grupos a que yo organice la muestra, entonces puedo tener distintos tipos de muestreo. Supóngase, yo he hecho muestreo por estratificado, entonces, por ejemplo, a las cabezas he hecho entrevistas, ¿sí? Con una metodología de enfoque mixto, he hecho entrevistas en profundidad, focus group también, que son grupos de entrevistas, grupos focales, que se usa mucho en marketing, y después he hecho a los estudiantes encuestas. Y a los docentes también. ¿Por qué? Por la cantidad, la masividad. Bien. Entonces, bueno, se puede tener distintos tipos de muestreo, distintos tipos de instrumentos de recolección de datos para utilizar. Bien. Bueno, esto, ¿no? Probabilista dirigida es muy del cual y esto. Selecciona casos puntuales. Son casos. Es más, estudio de casos es uno de los diseños de investigación de Enquali. Pero bueno, no me voy a meter ahí para no confundirlos más. Bien, voy a ir a los problemas. ¿Qué problemas encontraron? Ahí está, ¿no? El ejemplo. Ah, N, población se grafica con N mayúscula y la muestra con la N minúscula. ¿Bien? Fíjense ahí, de una muestra, de una población, perdón, de 1000 personas, la muestra es 278. Y ya eso es suficiente, es significativa. Bien. ¿Cuáles son los problemas? A ver qué encontraron dentro de las problemáticas más comunes. O cuál les parece la más relevante. O alguna que no hayan comprendido. Y la primera es como la más evidente, digamos, que no haya coherencia entre la pregunta y la unidad de análisis y la muestra. No, Bien, como que yo haga una pregunta sobre adolescentes y haga una muestra, busque una muestra de niños. bien. Pareciera la más obvia, pero es lo que más pasa. Es uno de los criterios más importantes de investigación, mantener la coherencia de lo... Es como, ¿no? En la vida, decir que esté en coherencia lo que uno piensa, lo que hace, lo que dice y lo que siente, ¿no? Es difícil. Bien. No contar con un listado de población, es decir, no saber cuál es el número de la población a la que voy a eso se refiere con listado, es decir, cuál es la cantidad de la población a la que voy a acceder. Bueno, ven, esto no confirmar la exactitud, habla lo mismo. Bueno, esto del tamaño, el muestral, el tamaño muestral, hace referencia a este porcentaje que les decía, ¿qué tanto es? ¿Sí? Esta es mi muestra, ok. Lo que pasa es que nunca tomo no, es inviable poder tomar el 100% no, de la muestra. A no ser, vieron eso de estudio de caso o algo, lo intencional tiene otro acorte, otra línea, y ahí ya no hablamos de si la muestra es representativa, significativa, es muy del cuanti esto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo estudios masivos, tomo un montón de gente, un número importante de gente. Em, claro, ven, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población, o sea, son graves errores. Em, bueno, seleccionar casos que son ineligibles. Bueno, queremos saber sobre preferencias electorales del voto, cuando sabemos que el voto es secreto, o sea, es privado, el voto no podemos, ¿no? Entonces hay ciertos datos que no se pueden acceder. Entonces eso ya pierde confiabilidad. Bueno, no clarificar los procedimientos de extracción de una muestra. Como les dije, esto en investigación, todo lo que hago, todo lo que decido,
tengo que fundamentarlo, porque hice esto así, 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 así. Se cuenta en la investigación, en el trabajo escrito, tanto escrito como oral, se cuenta todo lo que se hace, todo, todo, todo. Es como, eso es lo que, eso otorga transparencia al método y al proceso, porque todos somos libres de poder investigar o utilizar los recursos que queremos, pero mientras se fundamente con coherencia nuestras decisiones. ¿Sí? Bueno, y eso. Pero sí, el primero, como dice Dani, creo que es el más común. Bien, como actividad y no tienen nada para entregar ni nada, pero vamos a hacer ya, como les dije, vamos a empezar la clase que viene a hacer actividades concretas, digamos, no vamos a armar un proyecto de investigación, pero sí formular problemas, poder identificar los elementos y vamos a trabajar con el experimento Milgram. Por lo menos, miren, ya con este tema cerramos los dos primeros momentos. El momento metodológico termina ahí, no con la muestra, sino con la operacionalización de la variable, o sea, la recolección de los instrumentos de recolección de datos. Entonces ahí ya vamos a entrar en el siguiente momento, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio también, vamos a tratar de hacer como actividades aisladas de un momento de investigación. Y ya en metodología 2 van a tener que construir desde el primer momento, porque es parte del TIF, un proyecto de investigación. Entonces está bueno que aclaren ahora, incluso que les puede servir de recurso para empezar a construir el proyecto para la 2 que la cursan a principios del año que viene, ¿no? En el primer cuatrimestre, así que, digamos, están a propósito ligadas así. Y después de esa van a tener otras también que están ligadas. Así que bueno, uy, ya estamos en una. Bien, chicos, anótenme por favor en el chat, los presento así, no los tengo más tiempo. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? Profe, disculpe, con respecto a las autoevaluaciones, ¿se podrá mandar las respuestas correctas e incorrectas? Porque a nosotros no nos figura eso. Ah, ¿no Más les que nada aparece? para... No, Yo desconozco esta herramienta acá porque no la utilizo en este campus. Lo utilizo en Moodle y acá no, entonces desconozco mucho la herramienta, así que ustedes díganme. Es más, yo no lo armé al examen. Eh, bueno, bueno. Voy a ver cómo la puedo, la bajo y se la subo de última a archivos generales. Yo pensé que las podían ver. No, no. nosotros solo podemos ver lo que nosotros respondimos. Pero ¿y después cuando terminan de rendir no ven y ven la calificación sola o qué ven? Ah, Sí. La calificación. no, si no voy a preguntar o voy a ver si tal vez de que ustedes puedan, porque si no, no tiene sentido, tienen que poder ver las correctas. Si no, eso también y les aviso. Eso, si no, puedo hacer las dos opciones, que puedan visualizar y subirles el archivo, porque si todo se puede es como descargar de alguna forma. Déjenme averiguar esa parte y les aviso, ¿sí? Bueno, no tienen tareas, solamente nada. Vale, beso. Que estén muy bien, que tengan muy linda semana, chicos. Chao, chao. Igualmente, profe, nos vemos.